¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar el libro de el hermano Lucas. ¿Cierto? Bueno, y nos habíamos quedado casi al final del capítulo 7, ¿no es cierto? Estamos ya en el versículo 36. Entonces, este pasaje que vamos a ver ahora, quisiera pedirles que podamos ser bastante participativos como de costumbre, por una sencilla razón, porque es un pasaje que nosotros ya sabemos, ¿ya? Y les quisiera pedir, por favor, que podamos ver, ahorita se me van se me escapan las referencias de dónde está esta historia en los demás evangelios, pero quisiera que lo podamos contrastar ahora, ¿ya? Entonces, de pronto, este es el famoso pasaje de la unción en Betania, ¿no? Entonces, creo que ya aparece en los cuatro evangelios. Ahorita vamos a leer esto en Lucas, el otro aparece evidentemente en Marcos, en Mateo, y también aparece en Juan. Entonces, no me acuerdo exactamente las citas dónde están, pero si de pronto les pueden buscar sería buenazo, ¿ya? Como para que lo tengamos. Ahorita vamos a leer este pasaje en la versión de Lucas, ¿no es cierto? Que está en Lucas 7:36. Ya les digo las. 36. 7:36. Ajá, claro, pero no. Sí, a ver, el uno. El uno es Mateo 26, 6 en adelante. ¿Ya? Alguien que por favor tenga Mateo 26, 6. ¿Quién se ofrece? ¿Quién puede leer Mateo o tenerle a la mano Mateo 26, 6? Y luego te leo, Josucito. Téngale a la mano, Noita, por favor. ¿Ya? Téngale a Ya. la mano, Noita. Muy bien. Alguien, por favor, Marcos 14, 3 en adelante. 14, 3 en adelante. ¿Quién puede ayudarnos teniéndole a la mano ese? Jime, muy bien. Y Juan 12, del 1 al 8. ¿Quién nos puede ayudar con eso? Yo, El Evangelio, hermana Digna. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, Juan 12 dice. Juan capítulo 12, del versículo 1 al 8. Gracias. Ya, pero ya le digo cuándo, ya. Entonces, mi hermana Noita con Sí, Mateo, sí, sí, Jime con Marcos, hermana Digna sí. con Juan. Muy bien. Entonces, les voy a pedir, ya, que seamos muy acuciosos como si fuéramos detectives, ya, como si fuéramos detectives ahorita buscando las diferencias, las semejanzas de toda esta historia. ¿De acuerdo? Porque ya les digo, es una historia que nos la sabemos, pero es bueno que sepamos ahora en qué difiere cada uno de los evangelios, especialmente esta que es un pasaje muy interesante. ¿Ya? ¿Qué les parece más bien si comenzamos con el primero que fue escrito, con el de Marcos, es decir, Noita? Marcos. Ah, digamos de Jimmy, perdón. ¿Tres qué? Mateo 26. Marcos primero, perdón, Noita. Ya. Marcos, ¿qué? No, ya lo tiene Jimmy. Ahí ya. Hasta el Marcos. Marcos 14, de 3 al 9. Ya. Y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, estaba reclinado. Perdón. Solo les pido que vayan tomando, por eso vayamos leyendo con calma, ¿ya? Para que vayamos tomando apunte digamos, y notas, si se quieren, así mental, si fuera necesario, les pregunto lo siguiente, en casa de quién estaban, quién vino, en dónde le ungió, qué pasó, qué dijeron, como para que vayamos teniendo así un esquemita de todo, ¿de acuerdo? Ahora sí, Jimmy, por favor. Ya, dice, y estando en Betania, en la casa de Simón el leproso, estaba reclinado a la mesa y vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Y algunos bramaron entre sí, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía ser vendido por más de 300 y dado a los pobres, y la criticaban duramente. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué le causáis aflicción? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre tenéis, dice acá. Ha hecho lo que tenía a mano, se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que sea predicado el Evangelio en todo el mundo, también se hablará de lo que ésta hizo para memoria suya.
Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, noten, no me respondan ahorita, pero hagan cuenta de en dónde pasó, en casa de quién, quién fue la que ungió al Señor, con qué le ungió, en dónde le ungió, es en qué parte de su cuerpo le ungió, cuál fue la respuesta, quién increpa, o sea, quién es el que reacciona, cuál es la respuesta, ¿ya? Y cuál dice el Señor que fue el objetivo de eso. ¿De acuerdo? O sea, básicamente tener clara toda la historia, según Marcos. Ahora, vamos a Mateo. Por favor, Noita, ahora sí. Mateo Bien. 26, 6 Seis. hasta el 13. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de él. Muy bien, muchas gracias, Noita. Entonces, una vez más, veamos, acordémonos, ¿no? En Mateo, quién en casa de quién estaba, quién entró, en dónde le ungió, quién es el que reacciona a entre comillas, desperdicio, ¿no es cierto? Luego el propósito que el Señor Jesús da de esta acción, ¿no es cierto? Ahora, vamos al de Juan, por favor, mi hermana Di, y al final le leemos Lucas. Juan, estábamos en Juan 12 del 1 al 8. Juan 2, capítulo 12, ¿no? Sí, capítulo 12, versículo del 1 al 8, por favor. Versículo 12, no. Ya. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Sigo? Hasta el 8 nomás. Muy Ya, bien. gracias. Muy bien, gracias a usted, hermana Digna. Ahora, la pregunta, una vez más. Hasta ahí vamos, porque Lucas es distinto, ¿ya? Hasta ahí, pregunta, ¿en dónde, en qué locación, en qué ciudad ocurre esto? Betania. ¿Qué es la sazón, cuál es el evento, digamos, que está próximo a este suceso? La Pascua, ergo la crucifixión del Señor. Sí, días antes de la... ¿No es cierto? Días antes de la Pascua, La incluso. crucifixión. Exactamente, muy bien, entrada triunfal toda la semana, ¿no es cierto? Ok, tal. Muy bien. Ahora, ¿quién es la que hace el tema de ungir al Señor, el derramar el perfume? Según Marcos, ¿quién? No se dice. Una mujer, Una mujer. desconocida. Según Mateo, Tampoco se dice. Tampoco. tampoco. Según Lucas, Ahí sí. María. según Juan. Juan. María tomó. María. ¿Cuál María? Hermana de Lázaro. Exactamente. ¿Cuál? ¿Cuál María? María, ¿cuál dice? La hermana de Lázaro.
Ah, ya, muy bien. Juan, la hermana de Lázaro, porque estaban en la casa de Lázaro en Betania. Entonces dice, estaba Marta sirviendo y María fue la que fue y tal, ¿no? Es la que tal, según Juan. Ya. Vamos a ver. De acuerdo. Ahora, se dice el precio del perfume de este frasco. En uno sí dice, ¿En cuál? en el de Juan, En Juan. 300 denarios. ¿Ya? dice se podía vender en 300 denarios. Se podría vender en 300 denarios. Muy bien. Vale. Sí. ¿No es cierto? Ya. Ahora, pregunta. ¿Quién increpa este acto? En En Marcos, ¿quién? En Marcos, los discípulos. En Mateo, también. En Juan, Judas. Judas Iscariote. ¿Ya? Ya no sé, El que lo iba a vender. el que lo iba a traicionar, tal cual. Ahora, ¿cuál es la respuesta que da el Señor Jesús a esta acción del derramar? Pregunta, ¿en dónde le derrama el aceite? Ya. A ver, en Marcos, ¿en dónde? En la cabeza. Mateo, en la cabeza. Marcos. Digamos, Marcos En en la cabeza, Juan, los pies. Juan los pies. ¿Ya? Pies. En los pies, ¿no es cierto? Ahora, ¿y qué hace con ellos? Que riegue el perfume y todos más o menos concuerdan en que ella los enjuga con los cabellos. ¿Qué es enjugar? ¿Qué es enjugar? Secar. O sea, los va secando con sus cabellos. Ya. Ahora, ante eso, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús, ¿no? Cuando le dicen esto es un desperdicio, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? En Juan dice, déjala. Ujú. Déjenle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se estaba preparando ya para la Para crucifixión. la sepultura, ¿cierto? Ungido su cuerpo para la sepultura. Exacto, ha ungido su cuerpo para la sepultura. Entonces, fíjense que según los otros tres evangelios, este es un pasaje que está ocurriendo un poquito antes de que vaya la crucifixión. Y siempre se ha recordado como este evento previo y necesarísimo de que se unja su cuerpo previo a la sepultura. ¿Cierto? E incluso la mayoría de incluso Marcos y Mateo incluyen esta mención de donde quiera que se predique el evangelio, se predicará lo que está hecho. ¿Cierto? En Juan no. Ahora, en todo esto, fíjense ustedes, los tres evangelios concuerdan, ¿ya? Y fíjense ustedes que está ubicado ya casi al final, ¿no es cierto? Al final de cada evangelio, como les digo, antes de la crucifixión. Aquí fíjense que el Señor Jesús no está ni siquiera en Betania, digamos en Lucas, según Lucas, Sí, ¿ya? aquí sí. Y fíjense que no está ni siquiera cerca, no ha emprendido todavía, según Lucas, el viaje hacia Jerusalén. ¿Ya? Esto ahorita tenemos una pregunta. Y que también en Marcos y Mateo están en la casa de Simón el leproso. Sí, eso. En la de Juan están en la casa de Lázaro. Exactamente. En Mateo y Marcos Pero están en la casa de Simón, un tal Simón el leproso, mientras que en Juan están en la casa en Juan de Lázaro, ¿no? de Lázaro, Y está en Betania. está en Betania. Según los tres evangelios que hemos leído, todo pasa en Betania. Sí. En eso estamos de acuerdo en que pasa en Betania. ¿En dónde? No, ¿en la casa de quién? Los dos primeros dicen que en la casa de un tal Simón el leproso, que no es del apóstol, no es del apóstol Pedro Simón, no, es otro Simón, ¿ya? Y según Juan, está en la casa de Lázaro. ¿Ya? Una vez más, para recapitular todo. Según Marcos, según Marcos y Mateo, le ungen la cabeza, ¿cierto? Según Lucas, le ungen los pies, ¿ya? Según Marcos y Mateo, los que reaccionan son los discípulos en general, ¿no? Según Juan, el que reacciona es Judas Iscariote, ¿ya? Pues ahí le acusan de choro, ¿cierto? ¿Ya? De sustraer de la bolsa, ¿no? Luego, la razón que comparten todos para esto, para de ese evento, es que estaba preparando al Señor para su sepultura, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver. Ahora, con todo esto, vamos a ver cómo lo presenta Lucas. Ya, Lucas en este caso es diferente. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. Dice así. Les leo. Ahora, estamos en Lucas 7:36. Lucas 7:36. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que cenase con él. Ojo que esta versión siempre les digo, no, la traducción que me permito proyectar, siempre tengamos en cuenta que es basada, digamos, en la traducción de la Reina Valera y con algunas correcciones cuando fuera necesario. Por ejemplo, aquí una de estas, aquí en la Reina Valera pone para que comiese con él, en realidad es que cenase
que fuera una cena. O sea, le invitó a una cena y es más, no habría sido a cualquier cena, sino una cena festiva. ¿Ya? Ya les comentó algunas cosas más. Y dice, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se reclinó a la mesa. ¿Ya? Ahí una cuestión más. Ahí no dice que se haya sentado a la mesa, sino que se haya reclinado. Se reclinó a la mesa. ¿Ya? En la Reina Valera pone que se sentó. ¿Ya? No se sentó, se reclinó a la mesa. Entonces, o sea, la mesa no era mesa alta, sino era una mesa baja y entonces estaban reclinados, acostados. Sí, semi-acostados, digamos. Entonces se reclinó a la mesa. Exacto, como los árabes, digamos, los beduinos y tal, ya. Eso. Y dice, y he aquí una mujer de la ciudad, pecadora, al ella saber que Jesús se reclinó a la mesa en la casa del fariseo, tomó un alabastro con perfume. Pregunta, ¿alguien sabe qué es alabastro? ¿Qué es? Una planta de los pies. ¿Qué es un alabastro? ¿Qué es alabastro? ¿Alguien se acuerda? Un ungüento como crema, así. Un ungüento. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Se acuerdan qué es un alabastro? Una piedra especial de la que hacían frascos. Exactamente, exactamente. Era la piedra con la que se hacían los frascos de perfumes de esa época. ¿Ya? Entonces es como decir ahora, pero digamos ya era el material predilecto para hacer este tipo de perfumes, digamos, para guardar los perfumes, las cremas, los ungüentos, etcétera, ¿no? Entonces alabastro es como ahora decir, no sé, es como cogió un frasco de vidrio fino, por así decirlo, ya, de vidrio fino con perfume, ¿ya? Y según estuve investigando, parece ser que los frascos de perfume de la época no eran muy grandes como hasta ahora, ¿no? Y la razón, ustedes han visto que no hay unos frascotes de perfume, salvo que sean no tan de buena calidad. Pero los propios, digamos, son muy chiquitos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué son tan chiquitos? Para que no se derrame rápido. Exacto, por la esencia. Porque una vez que se abre, la esencia, como es tan pura, se evapora enseguida. Entonces se da en pequeñas porciones. Y el frasco de alabastro justamente era el frasco en donde permitía que se entre más o menos, según estaba viendo, como alrededor de 100 mililitros. O sea, eso es como 10 más de 90. No, como muy poquito. ¿Cuánto sería 100 mililitros? Sí, como un perfume normal. Claro, o sea, es la 10ª parte de un litro, ¿no? 100 mililitros. 1000 mililitros, un litro. Era un biberón de niño. Soy malísimo para los mililitros, litros. Sí, un frasco pequeño. ¿Qué será? Como un... Todo es en metro. A ver, ahí está. Aprovechando el biberón del Noah. Todo lo he acabado en metro. Ahí está, fíjense. Este es un biberón del Noah, ¿no? Este es un biberón del Noah. Y 100 mililitros más o menos es por aquí. Entonces casi como un cuarto de taza puede ser, una media taza, algo así puede ser, como una media taza. O sea, hagan cuenta justo lo que tengo aquí de vaso de agua. Más o menos. Ay, ya. Más o menos. Era justito. Ya, ahí. Exacto, no, ya. Más o menos 100 mililitros, o sea, bastante poco, digamos, o sea, no es una cosa exagerada. Y la razón es justamente por la pureza, ¿no? Una vez que todo entra en contacto con el oxígeno, pues se evapora, tal. Entonces, alabastro viene siendo justamente el recipiente, ¿no? Eso, dice un vaso suele tener entre 250 a 300 mililitros, entonces la mitad, digamos, hagan cuenta. Ya, para redondear, medio vaso. Gracias, Gabito. Ya, entonces dice, y estando detrás de él, a sus pies llorando, sus lágrimas humedecían sus pies y con sus cabellos de su cabeza los secaba y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo, el que le había invitado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué es la mujer que le toca, es pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. 2 deudores había para un acreedor, o sea, un acreedor tenía 2 deudores, un hebraísmo bien bonito, ¿no? El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos para pagar, perdonó a ambos.
Entonces, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, considero que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, perdón, esto se me quedó. Ella ha ungido con perfume mis pies. Entonces esto te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente reclinados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, preguntas, con todo lo que hemos visto, ¿qué cambia? Primero, ¿en dónde está el Señor Jesús? Aquí no se dice. ¿Está en Betania? No. No está en Betania. ¿Por qué sabemos que no está en Betania? Por el contexto que hemos venido leyendo, Sí. que está todavía en Galilea. Galilea. Está todavía en el norte. Betania está a 30 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, Betania es como Tambillo para Quito. Hagan cuenta. Más o menos. ¿Ya? Eso es más o menos Betania para Jerusalén. O sea, es una villa, una aldea cercana. En ese tiempo, porque tiene que cambiar. Claro, sí, era lejos de 30 o algo así, pero es bastante cercana, digamos, era como una villa satélite, digamos, de Jerusalén, era Betania finalmente. ¿Ya? Aquí está en Galilea. Sí. Segunda diferencia, quién más lo puede notar? La casa La casa, ¿en dónde están? de Simón el fariseo. Aquí dicen que Simón es fariseo. En Marcos y Mateo decían que Simón era leproso, era el leproso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál otra más? Una mujer de la ciudad. Exacto. Aquí, por ejemplo, ¿se sabe quién es? No se sabe quién es, pero se le describe de alguna manera un poco más detallada. Y se le dice que esta mujer era pecadora. Vaya usted a saber cuáles eran sus pecados. ¿Ya? No se dice. ¿Ya? Aquí no dice y vale la pena decirlo. Muchos suelen relacionar este evento con María Magdalena, pero en realidad esa es una interpretación bastante posterior. El texto bíblico nunca afirma, como ya hemos leído, que fue María Magdalena. Cuando el Evangelio de Juan menciona a María, es María la hermana de Lázaro, pero no es María Magdalena. Casi siempre es como que se piensa que es Magdalena. Claro, y siempre se piensa que es Magdalena. Incluso hay el dicho, ¿no? Llorando como una Magdalena, creo que es por esto mismo. Creo que viene de ahí, no se puede estar equivocado. Pero el asunto es que, más allá de eso, es que no fue María Magdalena. ¿Ya? No fue María Magdalena. ¿De acuerdo? Hermano Josué, pero sí hay libros que dicen que fue María Magdalena. Pues están mal. ¿Ya? O ¿Por qué? Porque la Biblia, acabamos de leer todo. ¿En alguno de esos dice que fue María Magdalena? No, ¿verdad? no. María, hermana de Mar. Por eso. María, hermana de Lázaro. Por eso, ¿me explico? Entonces, fíjense, y perdón que haya sido así muy, muy directa, ¿no? Pero el asunto es ese, es que hay que ser bastante rigurosos. Acabamos de leerlo, ¿no es cierto? Si hubiéramos visto algún pasaje en donde se diga, ¿no? Fue María Magdalena, ya corroboramos todo y no nos hacemos lío. ¿Por qué viene esto? Y esto es una cuestión incluso que se hace que es una investigación incluso bastante actual que se hace a propósito de la reivindicación de las figuras femeninas en la Biblia, ¿ya? Porque lastimosamente, digamos, la Biblia siempre ha tenido una lectura bastante machista y una de las figuras que se reivindican mucho es precisamente la figura de María Magdalena. ¿Por qué? Porque se le ha retratado como la endemoniada, la pecadora, la llorona, etcétera, 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 cuando en realidad no. Ya vamos a ver que más bien María Magdalena era una mujer de mucha posesión, de mucho poder adquisitivo, que era una de las que contribuía al sostenimiento del ministerio del Señor Jesús y de los discípulos. ¿Ya? Entonces no era si bien aquí más adelante vamos a ver que el Señor Jesús la sanó de algunas dolencias y tal, pero era una mujer que tenía mucho dinero, que era una de las que apoyaban económicamente el ministerio del Señor Jesús. Porque para estar viajando, ahora imagínense ustedes qué presupuesto, hagan cuenta nomás, cuando uno se va de vacaciones, solo de vacaciones, uno tiene que sacar un presupuesto medio fuerte, ¿cierto? Para irse unos 3, 4 días de viaje, así sea que se vaya a la playa más cercana, ¿cierto? Uno tiene que sacar un presupuesto para viajes, alojamiento,
comida, transporte ahí mismo, alguna cosa así, ¿no es cierto? Más de algún gustito, otra cosa. Entonces sí se va un buen, hablando así en términos muy criollos, se va un buen billete en esa cosa, ¿no es cierto? Ahora imagínense ustedes lo que es sostener a 12 o a 13 personas fijas, más unas cuantas más, que vayan de aquí para allá y predicando y se queden y coman y todo lo demás. Entonces, no era que el Señor Jesús solamente, digamos, claro, el Señor Jesús no tenía nada, pero aquí ya nos dice, ya vamos a ver más adelante en el capítulo 8, quiénes eran los que sostenían. Y los que sostuvieron el ministerio del Señor Jesús fueron mayormente mujeres. Y algunas de ellas incluso casadas. ¿Ya? Juana, por ejemplo. Juana y Susana, otras más. Entonces, dan nombres ahí de mujeres que estaban casadas, ¿no? Que estaban casadas y que eran entre ellas María Magdalena, por ejemplo. Entonces, no era, digamos, una persona, como les digo, o sea, se tiene incluso, como les digo, y eso es algo muy bueno, hay que reivindicar la figura de María Magdalena. Es cierto que el Señor le sanó de 7 demonios, como dice más adelante, pero fuera de eso fue una mujer que sostuvo el ministerio. Y es más, que estuvo ahí, ella fue testigo de la crucifixión y de la resurrección del Señor Jesús. Ni los discípulos. ¿Me explico? Entonces hay que reivindicarle. Por eso, por ejemplo, sí es bastante, y por eso me opuse, digamos, un poco a que se diga, ¿no? que esto es, que aquí fue María Magdalena porque no fue. Eso habla muy mal de María Magdalena cuando no lo fue. Y hay que reivindicarle a María Magdalena. María Magdalena tenía sus, y en general a la figura de la mujer. ¿No? Porque además también a partir de ahí vienen muchos temas, ¿no? de tal que no vienen al caso, pero el asunto es que sí hay que reivindicarle. La primera forma que es bueno hacer es diciendo, aquí no fue María Magdalena, no fue. La única vez, como vemos, que se menciona una María en este episodio es en el de Juan, pero es María la hermana de Lázaro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, volvamos al tema. Entonces, veíamos, ¿no? Aquí, ¿quién es el que increpa? ¿Quién es el que le parece escandaloso esto? No, al fariseo. Al mismo, A Simón. exacto, al mismo huésped, ¿no? Al mismo, ¿qué se dice? Anfitrión. Sí, claro. ¿No? Al mismo anfitrión es el que le llama la atención. Y dice, el mismo fariseo, le dice, él mismo dice, ¿no? En el 39, ¿no? Y vio el fariseo, el que habían invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué es esta mujer que le toca, es pecador. ¿No es cierto? Y aquí recién en el 40 se dice quién es este fariseo, y le dice Simón. Entonces ahí, por ejemplo, concordamos con la historia que nos cuenta en Mateo y en Marcos, que estaban en la casa de un tal Simón. La diferencia es que allá se les llama al Simón el leproso, acá es Simón el fariseo. ¿Ya? ¿Quién quita que haya sido un fariseo leproso? No lo sabemos, pero concuerdan que sea Simón. ¿Ya? Muy bien, pero fíjense, incluso en los otros evangelios, los que reaccionan de alguna manera son los discípulos. En esta reacción del anfitrión, que casualmente, fíjense ustedes, vamos a ver que hay una cosa muy interesante, que incluso el mismo que le invita es el que se presenta como un mal anfitrión. ¿Por qué? Porque fíjense, él mismo le invita a que cenen, ¿no? Y como les decía, parece ser una cena festiva. ¿Y por qué decimos que era una cena festiva para terminar esa idea? Porque se reclinan a la mesa. Entonces, según las costumbres de la época, no se reclinaba la gente a la mesa, sino solamente en ocasiones especiales. ¿Ya? Algunos incluso, como por ejemplo Joaquín Jeremías, sugiere que haya sido una cena festiva de Shabbat, ya considerando todo el contexto anterior. Entonces, algunos sugieren que haya sido una cena festiva de Shabbat o de alguna otra cena festiva. Pero lo cierto es que se reclinaron a la mesa y eso es seña de que estaban en no era cualquier cena. O sea, en realidad algunos le invitaron a un banquete. Ya le invitaron a un banquete y por eso está ese tema. Y siendo así que le invita a un banquete, aquí, como nos relata, fíjense ustedes, el Evangelio de Lucas, da muchos más detalles y le hace quedar como un mal anfitrión. Porque le resalta, ¿no? Dice, ¿no? Adelantándome, quiero decir, en el 14 le dice, ¿no? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies y ella me ha lavado con sus lágrimas y todo lo demás. No me diste un beso, ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza, ella ha ungido con perfume. Entonces, ¿eso qué le presenta a este Simón fariseo según Lucas? ¿Qué le presenta? Como un mal anfitrión. Y esto es un contraste un poco extraño. O sea, nos llama la atención. ¿Cómo es que el que mismo que le invita no le atiende?
no le atiende bien. ¿Ya? Y esa duda las dejo ahí ya para abordarle un ratito más adelante. Entonces vimos que hasta ahora también discrepa en quién digamos, reacciona, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la razón para, digamos, o qué respuesta da el Señor Jesús aquí en Lucas ante ese evento de derramar el perfume y todo lo demás? ¿Cómo responde? Con la parábola. De la famosa parábola que se le conoce como la parábola de los dos deudores. Y después, ¿qué dice? Que le perdonan los pecados. Que exacto, que le perdona los pecados. Entonces, fíjense ustedes, aquí se habla de la unción, digamos, de la preparación para la muerte. No, ¿a quién habla de eso? Aquí no habla de eso. Todo el evento. Exactamente. Ahora vamos a ver. ¿Ya? Ahora vamos a ver. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Fíjense ustedes que en el fondo, ¿es el mismo evento? También Parece aquí falta bastante para la Pascua o ya. Exactamente, por eso les Eso decía. era días antes. Exacto, es otra de las cosas que vemos al inicio, ¿no? Esto, a diferencia de Marcos y de Mateo y de Juan, no está en Betania ni previo a Pesaj, ni previo a la crucifixión. Está en Galilea y ni siquiera ha emprendido el viaje a Jerusalén. ¿Ya? Entonces es bastante antes. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Y aquí entonces se presenta una cosa. Una vez más, una pregunta más. ¿En dónde derrama el aceite? Según Lucas. En los pies. Exactamente, en los pies. ¿Ya? Y los enjuga, no los enjuaga. Los seca. ¿No? Ahora bien, ahora pregunta. Ya, y esto vamos viendo. ¿Cuántos de los cuatro evangelios recogen este mismo evento? ¿Ya? ¿Cuántos dicen que le ungió en la cabeza? 2. Dos. ¿Y cuántos en los pies? 2. Muy bien, entonces fíjense ustedes, a partir de este tipo de detalles, los investigadores se preguntan lo que el Estevitan se plantea. ¿Ya? ¿Están contando realmente lo mismo? Es evidente, más bien dicho, específicamente, Lucas está contando lo mismo que Mateo, Marcos y Juan, o este es otro evento. O hay dos opciones, ¿ya? Hay dos opciones, ahí les comento. La una, que en realidad sean dos eventos y Lucas no cuente lo de la unción en Betania y sean dos eventos diferentes, o bien que sean un mismo evento que se contaron de dos formas diferentes. ¿Ya? Son las dos opciones. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, es como el mismo evento contado de dos formas diferentes o dos eventos que aquí Lucas los unifica. ¿Ya? Y ahora, ¿ya? Porque es diferente y la discrepancia más fuerte es justamente que no hace alusión a su crucifixión, a su muerte, que no está haciendo, no hace alusión a eso, ¿ya? Aquí no pone, aquí más bien el énfasis es en el perdón, en el amor y en el perdón. Pero no hace énfasis en el tema de no, déjenle porque me está ungiendo previo a mi muerte. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuál es el asunto? Fíjense ustedes, ¿cómo se resuelve esto? Que es un poco complicado. Lo que se entiende y lo que mayormente, y digamos, este ha sido un debate bien interesante que ha habido aquí a lo largo de los años, no somos los primeros que leemos Lucas, ¿no es cierto? Entonces, el debate, digamos, que ha habido es justamente ese. Y la gran mayoría y el mayor consenso que hay al respecto es que es un mismo evento que Lucas prefiere contarlo de manera diferente. ¿Ya? Justamente por el propósito del libro. Yo les estoy presentando, dice, ¿no? Muchos han intentado ya contar todo esto, ahora yo les voy a contar en orden. ¿No es cierto? Pero lo de sepultura parece algo importante. Exacto, lo de la sepultura parece importante y por qué no lo pone, ¿no es cierto? El asunto es que también ese tema de la sepultura ha sido bastante debatido de por qué se necesita hacer eso y todo lo demás, porque siempre la unción a los cuerpos es post-mortem. ¿Ya? Y O con sea, personajes diferentes también. con personajes diferentes, exacto. Entonces, pero ¿cuál es el asunto? Y fíjense ustedes, aquí el asunto una vez más es comprenderle a Lucas. Lucas no siempre está interesado por guardar una redacción, y se acuerdan que eso les decíamos, les comentaba al inicio. Lucas no siempre está interesado por contar la historia de manera cronológica, ¿ya? O sea, lineal, ¿no? Lucas se interesa por contar una historia que tenga sentido. ¿De acuerdo?
Y fíjense ustedes, algo que se ve aquí es que el mensaje, por ejemplo, preguntándonos así, el mensaje y esta historia, digamos, ¿no es cierto? Sin esto del mensaje, del propósito de la unción, prepararlo para la muerte, si, como lo presenta Lucas, sin eso, pierde potencia, pierde importancia la historia, ¿no? ¿O sí? O digamos, no, ya la dañó. No, eso era lo importante. La regla. ¿Qué opinan ustedes? O sea, alguien podría decir, no, es que lo importantísimo de ahí, de este evento es la unción, o sea, es el tema de relacionarlo con la muerte, con la preparación para su muerte y su sepultura. O sea, alguien podría decir, no, es que eso era, ahora que no lo pone, la historia pierde todo el sentido. Pero No, es ¿no es que, cierto? es que Jesús en las otras como que dice, por eso lo hizo. Claro, en el O Señor sea, Jesús, como que ahí dice, esa es la razón. exactamente, O sea, sí, claro, no sé, pero pero, igual no deja de perder el sentido. Claro, O sea, ajá. la historia, si se le quita eso, el enfoque no va a eso, sino va a otra cosa. Es al acto que tiene bueno, el personaje María. ajá, muy bien, exactamente. El asunto es que aquí Lucas quiere poner el énfasis en otra cosa. ¿Cuál es el asunto y cuál es la respuesta también que se suele dar? ¿Por qué Lucas no hace la referencia a esto de déjenle porque me está preparando para la sepultura? Una, y esto es una cosa que también debemos saber, que es algo muy plausible en la época. Muchas de estas cosas se sabían primeramente de forma oral. Y acuérdense que muy pocas cosas de estas estaban por escrito para la época en que Lucas estaba investigando. Por lo tanto, lo que se entiende es que Lucas recibió esta historia, se sabía, ¿ya? Y él, digamos, lo que se suele explicar es, la versión que él se sabía era esta, ¿ya? Y de esa manera es que él encaja aquí, ¿ya? Ese, digamos, es la respuesta más así sencilla y, digamos, coherente, ¿no? No es porque no quiera hacerla, digamos, relacionar con la unción en Betán y todo lo demás, o con el tema de la preparación del cuerpo del Señor para la sepultura, sino porque la versión que él sabía era esta, digamos, esa era la información que logró recabar. O la otra también, digamos, que lo que a él más importancia le merecía para los hermanos que iban a leer esto era poner el énfasis en el poder del perdón. ¿Ya? Que como bien lo dijimos, a pesar de que este pasaje no toque el tema de me está preparando para la sepultura, no deja de ser potente. Es más, es muy potente en todo lo que dice. Que dicho sea de paso, no existe, digamos, otra réplica de un poco de esta parábola así tal como tal. No, como tal, esta parábola de los dos deudores no hay. ¿Ya? Ahora entonces vamos con todo esto, fíjense ustedes que es bueno con casos como estos ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Otra cosa también, fíjense ustedes que aquí, como les decía, junto con Juan, que son los dos evangelios más posteriores, más últimos, ¿no es cierto? Se le presenta a esta mujer ungiéndole en los pies. Mientras que en los dos primeros, o sea, en Marcos y en Mateo, se le presenta ungiéndole en la cabeza. La pregunta es, ¿en dónde mismo le ungió? ¿Ya? Porque puede ser diferente, ¿ya? O sea, una, por ejemplo, y aquí es lo que se suele entender lo siguiente, es más probable, dicen, ¿cierto?, que le haya ungido realmente en los pies y que Marcos y Mateo hayan cambiado, digamos, o hayan entendido que fue en la cabeza, justamente para dar a entender más el tema de la unción como una cuestión más formal, digamos, más ritual, si se quiere, ¿no? O sea, haciendo referencia a las unciones de antaño, de los reyes, de los profetas, más que se les ungía en la cabeza. ¿Ya? En cambio, Lucas, cuando hace la referencia a que le ungieron en los pies, hace la referencia justamente a la sumisión, al reconocimiento de la autoridad, la gratitud y todo lo demás que tiene esta persona por su perdón. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que parece ser en realidad que la mujer en realidad le derramó y lloró y todo lo demás en los pies, no en la cabeza. ¿Ya? Le puso en los pies. ¿Ya? Eso. Ahora, con todo esto, ahora sí vamos a ver cómo es que Lucas lo presenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? Lucas nos Hermano cuenta. Josué, Sí, perdone, pero Juan no habla del perdón. ni Ahí los está otros dos enfocando tampoco. otra cosa. Exactamente, exactamente. Ni los otros dos evangelios tampoco. Ajá. Ah, no, pero aquí en Lucas se habla del perdón. Solo en Lucas, es más, solo en Lucas, Sí, cuando se recuerda este pasaje, solo Lucas no habla el tema de la sepultura y todo lo demás. ajá, sí, sí.
Solo Lucas habla del perdón y del amor y todo lo demás. Y eso justo es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, entonces vamos a entender por qué muy Lucas bien. se pone esto, ¿ya? Y fíjense, una vez más, aquí, digamos, este pasaje es bien interesante porque reivindica en realidad mucho la figura de las mujeres. Este y el que vamos a leer a continuación de la primera parte del capítulo 8. ¿Por qué? Y esto es importante verlo en el contexto de la sociedad, de la época, en donde las mujeres por lo general no tenían mucho convivio con los hombres o eran vistos de una manera bastante secundaria, ya, bastante secundaria, como lastimosamente a veces hasta ahora se les ve, pero nada que ver. Esto, como les digo, es un pasaje en donde se reivindica mucho el rol de una mujer, digamos, y es más, el rol del perdón hacia una mujer, ¿ya? Que aquí, digamos, no queda duda, según Lucas, de que esta mujer era pecadora, ¿ya? O sea, no estaba en duda que era pecadora, digo, era pecadora, ¿ya? En Juan, por ejemplo, no se dice por qué lo hace. Muchos interpretan que es por gratitud de haberle resucitado a su hermano. Lo que sea que María enjuga y derrama todo eso, según Juan, lo haría María, la hermana de Lázaro, y se interpreta que es por gratitud de haberle resucitado al hermano, ¿ya? En los otros no se dice por qué, ¿no es cierto? Solo se ve que es una mujer que hace este acto, pero no se dice mucho por qué, no se da el contexto de esta mujer. Aquí sí se dice, se queda bastante claro que esta mujer era pecadora, ¿ya? Ahora, el asunto que queda, y aquí vale la pena decirlo, ¿no? Siempre hemos pensado, o yo al menos es como parecería ser, ¿no? Que la mujer está tan pecadora, no es lo que a veces se suele decir, ¿no? Que la mujer está tan pecadora que la única forma que tiene de pedir perdón es comprar o adquirir ese frasco, ¿no es cierto? Y derramarlo a los pies del Señor, y a veces se entiende que como acto de como resultado de ese acto tan desprendido y todo lo demás, es que el Señor Jesús le perdona. Y no, y no funciona así, por una sencilla razón. Acordémonos que el perdón no depende de una obra, no depende de una obra humana. Al contrario, aquí Lucas nos permite ver, según el contexto que él mismo nos propone, que esta mujer era pecadora y cuando viene a los pies de Jesús, lo que hace es reconocer que ya fue perdonada y lo que él ya hace es su muestra de gratitud. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Por lo siguiente. Fíjense. La premisa es, pasa el suceso, ¿cierto? Esta persona viene y rompe. Cierto, antes de un pequeño detalle. Como para que más o menos calculemos esto, ahí les pediría a cualquiera que tenga una calculadora a la mano. ¿Ya? Hagamos el siguiente dato. Si tomáramos el dato de Juan, que dice que se podría haber vendido el frasco por 300 denarios, ¿ya? Hagan cuenta que un denario era el día de un jornalero, era el pago de diario de un jornalero, ¿ya? Entonces, lo que significa es que ese frasco costaría 300 días de trabajo. Ahora, para poner en nuestros cálculos, ¿cuánto es el salario mínimo? El básico, como decimos ahora. 460, ¿no es cierto? Redondeando, 460. ¿Ya? 460. Ahora, 460 dividan para 30. Y así se sabe cuánto se gana al día. ¿Ya? ¿Cuánto da? 15 con 33, ¿no es cierto? Ya, ahora, 15 por 33, solo para ir paso por paso. 15 dólares con 33 centavos es lo que gana al día, ¿no es cierto? Alguien que gane el básico, ¿no es cierto? 15 dólares diarios, redondeando. Ahora, resulta que esta persona compró un frasco que costaba 300 veces eso. Ahora multipliquen 15,33 por 300. ¿Cuánto da? 600. 4,600. 600. Ahora, hagan cuenta que más o menos como para ver la proporción es la siguiente. Alguien que trabaje, es como que si alguien que hoy ganara el básico, se gastara todo un frasco de perfume de casi 5,000 dólares. ¿Ya? Es decir, esta persona tuvo que trabajar todo un año casi. 10 meses, sí. ¿Ya? 10 meses, es el trabajo de 10 meses sin gastarse nada. ¿Ya? O sea, era un frasco caro. Ya te les digo, poniendo en términos actuales, es un frasco de 4,600 dólares. ¿Ya? Como para contextualizar. Ahora, ustedes, digamos así, en términos normales, ustedes primero, ¿se comprarían un frasco de perfume que cueste tal cantidad de dinero?
Primero, tal vez nosotros no, ¿no es cierto? Pero ahora imagínense ustedes solamente esto como para valorar y para contextualizar el tema de cuánto es que terminó valiendo el coso. Porque cuando aquí ponemos los 300 denarios nos parece como que si dijéramos $300 o $25. Era un platal, o sea, era algo bastante, bastante caro. Ya les digo, siendo la proporción, es como que si ahora alguien que ganara el básico se diera el lujo, digamos así, o se permitiera comprar algo de $4.600 y para derramarlo en ese rato todito. Ahí uno entiende la reacción. Ya me diría, pues estás derramando. Y ahí se le entiende, digamos, un poco al Judas que dice, eso se podía haber vendido. Ya, o sea, era caro, era bastante carito. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, más o menos como para hacer eso. Ahora, volviendo acá al tema, no como para contestar. Ahora, volviendo acá al tema, resulta que esta mujer derrama el perfume. Y habíamos dicho que ella lo derrama no para ganar el perdón, sino más bien por agradecimiento del perdón que ella recibió. ¿Cómo sabemos esto? Por la parábola. Porque cuando este fariseo que le invita le dice, no, esta mujer es pecadora, el Señor le dice, Simón, tengo una cosa que decirte. Y le da la parábola. Dos deudores, y fíjense a dónde apunta la parábola. Dos deudores había para un acreedor. O sea, un acreedor tenía dos deudores. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, una persona le debían dos. ¿Ya? Dice, el uno le debía 500 denarios. Ahora, 500 hagan cuenta por 15.33 y ya le sale cuánto más o menos le debía. ¿Ya? O sea, este le estaría debiendo unos, ¿qué será? ¿Cuánto sería? 15 por 5, como unos 7.000, casi $8.000 actuales. ¿Ya? Y el otro le debía 50, es decir, 800. ¿Ya? O sea, una diferencia abismal. Dice, pero ninguno de ellos tenía para pagar, por lo que les perdonó a ambos. ¿Ya? Hagamos el cálculo. 500 denarios, o sea, 500 por 15.33, ¿cuánto da? 15.33 por 500, ¿cuánto da? 7.660. 7.600. 7.600, ya. Aquí voy a poner así en cálculo actual, $7.600. ¿Ya? El uno le debía 7.600 y el otro 50, es decir, 760, ¿no es cierto? Sí. Ya. Solo como para que hagamos cuenta. O sea, igual tampoco es que son cifras bajitas, ¿no? Que el otro le debía solo. O sea, sí le debía. ¿Ya? O sea, hagan cuenta si cabe. Si hablamos de denarios, cámbienle por días de trabajo. El uno le debía año y medio casi y el otro le debía 2 meses de trabajo. ¿Ya? Algo así. En todo caso, hablando en términos actuales de plata, el uno le debía 7.600, el otro 760. El asunto es que ninguno de los dos tenía para pagarles. Y por lo tanto, este hombre les perdona la deuda. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál de ellos le amará más? ¿A cuál de ellos? No, dice, entonces, ¿cuál de ellos le amará más al que le perdonó? No. O sea, los dos fueron sujetos de perdón. ¿No es cierto? ¿Quién será el que le ama más? Respondiendo Simón dijo, considero, o sea, él hizo un razonamiento y dijo, considero que aquel al que perdono más. Y le dijo, rectamente has juzgado. O sea, muy bien. Y de aquí va a dar la explicación. Voy a borrar las referencias de dinero solo como para no dañar el texto, ¿ya? Entonces le dice, entonces la respuesta y lo que quiere decir es, el que se le perdona más, ama más. O sea, ama más al que le perdona, claro. ¿Cierto? Entonces dice, ¿ves a esta mujer? Y le contrasta con él mismo. Y le dice, entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, y esto es una práctica que hacían antes los anfitriones, no necesariamente con aceite, sino con agua como para que se refresque. Entonces es como la típica que... Esto especialmente se ve un poco más, creo que en la costa. En la costa se suele ver un poco más de esto por el clima, por el calor. Entonces alguien cuando viene muy acalorado, se le quiere un vasito de agua, quiere algo, por favor, refresquese, ahí está el baño, si quiere tómese una ducha, ¿ya? Aquí en la sierra casi no hay mucho eso, ¿no? Pero en la costa a veces sí hay un poco más de esas prácticas. Exacto, acá sirve un cafecito, alguna cosa, le abrigo, alguna cosa, no tiene hambre. En fin, a este señor se presenta como un anfitrión muy malo.
¿no? Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Entonces, eso te digo, que muchos pecados, Jesús, muchos pecados ya le han sido perdonados porque amó mucho. Al que se le perdona poco, poco ama. ¿Ya? Y a ella le dijo, tus pecados ya te son perdonados, o te han sido perdonados en realidad. Dice ya. Y después en el 50 le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el asunto y por qué decíamos que a esta persona no es que ese rato le concede el perdón? ¿Ya? Por justamente lo que dice. ¿Cuál es la reacción? O sea, el amor viene o sea, ¿qué es lo que genera este gran amor? Que recibió amor. O sea, yo sé, pero digamos, ¿qué acción o qué hecho o qué cosa es lo que genera el amor, el poco o el mucho? El perdón. Exactamente, el perdón es lo que genera el mucho o poco amor. Por lo tanto, esta persona lo que está haciendo es demostrando el gran amor que tiene gracias al perdón que ella recibió. ¿Sí me explico? Por eso no podemos decir que la persona esta fue perdonada porque derramó el perfume. No, al contrario, derramó el perfume porque ya fue perdonada. Y tanta gratitud tenía que, digamos, era proporcional a los males que habrá cometido y que fue perdonado. Y por eso ama tanto. Y lo que en pocas palabras le dice aquí, fíjense ustedes, le contrasta con un hombre, un fariseo, que le dice, tú me amas poco. Tú me amas poco, te he perdonado poco. Ella me ama más porque le he perdonado más. ¿Ya? Entonces fíjense que esto también y esto es algo muy bonito, porque, digamos, y esto es algo cierto, ¿no? Que todos lo hemos experimentado, pero no es, digamos, y es algo muy llamativo, no es la misma, por así decir, por utilizar la palabra, no es la misma devoción de una persona que ha venido de las drogas, de un mundo así, pero horrible, y que de ahí lo rescata el Señor, a alguien que tuvo toda su vida lo mismo y solo cambió, por así decirlo, ¿no? Ujú. O también quizás tiene que ver con la percepción de qué tan malo se consideraba. O sea, me refiero, por ejemplo, la mujer entendió y se vio, digamos, de necesidad, o se vio enferma, digamos, puede decir enferma de pecado. El Señor vino por los enfermos. Y quizás el otro no se ve así, o sea, no se ve tan mal. Entonces, así como no se ve tan mal, pues obviamente no va a amar tanto porque piensa que no fue algo la deuda tan grande, digamos. O sea, porque digamos, no necesariamente una persona que ha estado en cosas muy malas, digamos, o más bien dicho, una persona que conoce al Señor. Por ejemplo, por ejemplo, en tu caso, digamos, tú creo que no has estado en muchas cosas complicadas, pero tú puedes amar mucho más que alguien que sí ha estado en cosas complicadas. Claro. Y eso es por la percepción que tú sabes de cómo el Señor te ha perdonado. O sea, te entiendes tú que te salvó bastante, Ajá. no poco. Exactamente. Entonces, más que la situación real, sino lo que uno... Exactamente, tal cual, sí. Y ahí sí, corrijo, lo que dice este Vitán es así, y allá quería ir, digamos. El asunto es ese, justamente, no es tanto porque, digamos, aquí se ve esto, digamos, porque justamente la redacción, digamos, cómo está presentada la historia, está hecha a propósito para que sea más evidente, para que sea mucho más evidente, y digamos, porque está construido, igualmente la misma parábola, pues está hecha, ¿no? El que le debe mucho, tal. Pero digamos, por ejemplo, pero una cosa, por ejemplo, de la parábola. El que debe 500 denarios no se sabe qué condición económica tenía, o al que debía 50. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen, vea, le debo yo $100, para mí puede no ser mucho, pero para alguien que, por ejemplo, no tiene nada, puede ser un tema de cuándo salgo de $100. ¿Me explico? Que a veces lo he visto. He visto casos donde personas dicen, vea, por favor, présteme $10 porque tengo que pagar, me endeudé en $100 y no puedo salir de una deuda de $100. Ya se ha visto muchos casos, ¿ya? Pero, por ejemplo, para tal vez otros de nosotros, $100 es algo manejable, es algo que no nos asusta y tal. Entonces, claro, por ejemplo, pero en general, ¿no? La idea es justamente esto, ¿no? Como bien lo decía el Estevitan. Y en últimas, lo que nos conviene, digamos, como debemos entender es el nivel de conciencia que tenemos respecto a la deuda. Porque al final los dos debían, ¿ya? Y se entiende que el acreedor es alguien que tiene capacidad para prestar esa cantidad de dinero. Y también tiene la capacidad de perdonar eso. Porque, por ejemplo, también hay una cosa que considerar, digamos, cuando uno presta, por ejemplo, o sea, ¿por qué un banco, por ejemplo, a veces
perdona las deudas, por ejemplo, perdona las deudas pequeñas, o las deudas que hace cálculos y dice, bueno, más caro me va a salir cobrarle a esta persona que dejarle, que no cobrarle. Porque puede, o sea, porque todo su capital que tiene es mucho mayor que lo que le deben. Entonces, esta persona que les prestó, que les perdona, se entiende que es porque tiene mucho más que eso y está en capacidad de perdonarles, ¿ya? Ahora, si a mí me dijeran, ve, te debo 7,000, no estoy en capacidad de decirle, sí, te perdono todo, ¿ya? Yo tal vez le diría, te perdono algo, pero, o sea, pero sí se puede requerir algo, quiere decir, ¿cierto? ¿Ya? El asunto es ese. Ahora, cuál es lo otro? Como bien lo decía Estevitan, es la percepción que uno tiene, el nivel de conciencia que uno tiene de cuánto a uno le han perdonado. Entonces, esta persona aquí se le presenta, claro, con una trayectoria, digamos, pero más allá de eso, lo que estaba esta persona es consciente. Y lo que le dice, y ese es el contraste que hace, ¿no? Justamente por eso. El anfitrión no se siente tan pecador, mientras que ella puede que no haya sido tanta cosa, pero se siente súper mega perdonada y valora la cosa. ¿Ya? Entonces, por eso. Muy bien, Estelita, muchas gracias. Entonces, aquí fíjense que una vez más se hace aquí el énfasis en esta relación entre el perdón y el amor. Aquí, de hecho, por ejemplo, vemos que la palabra que se utiliza aquí por amor es del famoso agapetos, ¿no? Del amor ágape que le suele decir, el amor incondicional, pero aquí, haciéndole un análisis un poco más detallado, resulta que el amor ágape o el ágape que habla aquí está relacionado con el concepto de gratitud, que si vamos más en el fondo tiene que ver con el concepto de reconocimiento, ¿ya? Te reconozco, gracias, ¿no? Entonces aquí podríamos extraer digamos, adaptándole un poco el lenguaje, ¿no? El que se le perdona poco, poco agradece. Dicho de otra manera, poco reconoce. Pero el que se le perdona mucho, reconoce mucho. De ahí que, como yo le decía a Estevitan, nosotros, todos los que hemos sido perdonados, mucho poco, digamos, más allá del antecedente que hemos tenido, hemos valorado que mucho poco pues nos separaban del Señor. Y en la medida en que eso nos fue perdonado, somos bastante agradecidos. Le reconocemos bastante a Él. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, bueno, después la historia gira a ver esto que Él le dice, ¿no? Tus pecados ya te han sido, o me has dicho, te han sido perdonados, pongámosle así. Te han sido perdonados, y los que justamente estaban reclinados a la mesa comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ya? Y aquí fíjense, a partir de esta frase, la última de tu fe te ha salvado, también se entiende que es que la mujer ya vino perdonada. Y esto que ella hace es solamente reconocer el nivel de gratitud, digamos, que tenía con el Señor, ¿no? Porque dice, tu fe es la que te ha salvado. O sea, tu fidelidad, tu acto de reconocer es lo que te ha hecho salvo. Digamos, no el hecho de romper el frasco, de abrirlo ahí, de derramarlo. Eso es solamente una seña de cuán agradecida estás, de cuánto tú reconoces. Y tus pecados ya te han sido perdonados, vete en paz. Y este vete en paz o ve en paz es una frase como digamos típica de despido de alguien, o sea, de despedida, ¿no? O sea, de vete en paz, tranquilo. Ya como decir, adiós, que te vaya bien, Dios te bendiga, diríamos hoy. ¿Ya? Entonces este es vete en paz. Entonces fíjense, ahora, lo que quería una vez más llamar la atención, digamos, sobre esto, es el giro que le da Lucas. Lucas no relaciona este pasaje con la próxima crucifixión del Señor. Es más, no lo ata a ningún evento como tal, solamente cuenta esto y lo vincula, digamos, o lo utiliza para presentar esta relación importante entre perdón y gratitud, reconocimiento. Esta proporcionalidad que hay, digamos, entre todos nosotros que hemos sido perdonados. Lo utiliza para eso. Y no por eso, digamos, deja de ser menos importante. Por justamente lo siguiente, porque todos los que hemos leído, de alguna manera nos identificamos no con el fariseo. Todos los que hemos leído esto no nos identificamos mucho con el fariseo. Decimos, a mí sí me ha perdonado poco el Señor, yo no he pecado mucho. Digamos objetivamente, no por lo que decía el Estevitan, ¿no? Sino que realmente así sea mucho poco, entre comillas, pues hemos sabido que el Señor nos perdona. Y eso, fíjense, es justo lo que quería generar Lucas en los lectores del Evangelio,
en ese tiempo e incluso hasta ahora, que todos los hermanos gentiles sepan, y especialmente tiene que ver esto justamente con eso, como les contaba, con el público al que iba dirigido. Porque históricamente, al igual que la mujer en este caso, los gentiles siempre han sido tachados desde el punto judío como lo peor, paganos, idólatras, gente ignorante, atrasada, todo lo peor. Entonces, cuando viene, fíjense ustedes, un hermano judío, un hermano gentil de la época, hagan cuenta, un macedonio de la época que se convierte, que se convertía, y de pronto lee este pasaje, va a decir, claro, el Señor nos perdonó. Y así hay que ser recíprocos agradecidos. Así hay que confesarle, hay que reconocerle a Él. Fíjense ustedes, ese es el asunto, digamos, mucho más poderoso y práctico que tiene, que es mucho más, digamos, vivencial en la vida de todos los que han leído. Como les digo, lo que generalmente resulta de leer este pasaje en Lucas es que uno se identifica no con el fariseo, sino con la mujer que fue perdonada y que reconoce al Señor por todo eso. ¿Explico? Entonces eso no deja de ser menos importante que el vínculo con la muerte como lo relatan los otros evangelistas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Como les digo, fíjense que Lucas es distinto. ¿Ya? Y sitúa esta historia, ya que seguramente es la misma, pero aquí Lucas le da otro enfoque para resaltar esto. ¿Ya? Que da algo muy importante, conociendo, como les decía, el antecedente gentil de un montón de hermanos donde se leyó esto por primera vez. Ya les digo, o sea, imaginémonos una vez más la reacción del montón de hermanos gentiles, o sea, imagínense ahí griegos, macedonios, un montón de gente gentil, leyendo por primera vez esto, escuchando por primera vez esta historia, imagínense la reacción que tendría. O sea, ¿acaso no es hermoso saber que el Señor perdonó un montón y todo? Nos recuerda nuestro primer amor, como solemos decir, ¿no? Pero el primer momento cuando el Señor nos perdonó, nos hizo dar cuenta del montón de cosas que teníamos y de dónde Él nos rescató y para qué nos rescató y todo lo demás. ¿Ya? Es algo muy importantísimo que es casi el fundamento, digamos, de toda nuestra creencia, ¿no es cierto? Muy bien. Eso, y que además, como les digo, resalta mucho la figura de una mujer, de la mujer en general, ¿ya? Que es la que se muestra frente a un hombre como la más consciente de cuánto se le ha perdonado. Fíjese, o sea, algo que un hombre en esta historia es incapaz de hacer. ¿Ya? Y se le presenta a una mujer más consciente que a un hombre. Lo cual, como les digo, es mucho más revolucionario que mucho que se pueda predicar ahora desde muchos de los lados del feminismo que a veces ya desbordan. Entonces, fíjense, aquí lo que nos presenta el Señor es justamente eso. Y es un contraste, pero enorme. Ya les digo, es un contraste enorme para la época. O sea, imagínense también el impacto, digamos, social que tuvo esto. O sea, imagínense lo que es presentar en una historia bíblica del Señor a una mujer más consciente que un hombre. O sea, también es un impacto muy, muy fuerte. Ya les digo, y esto es algo que es muy importante incluso para nuestros días, porque aún incluso a pesar de tener la Biblia, y en muchos contextos todavía a las hermanas, a la figura de la mujer es visto, no así, es visto de otra manera, ¿no? Y tal. Y no, aquí el Señor le presenta y le reivindica, fíjense, a una mujer mucho más consciente y mucho más conectada con el Señor que un hombre, que un fariseo además. ¿Ya? Fíjense, ¿ya? Eso en el contexto de Lucas. Ya en lo de Mateo, Marcos y Juan, pues tiene evidentemente su preparación para la sepultura, que ya lo hemos hablado, pero aquí fíjense que tiene un sentido mucho más de conversión, ¿no? Mucho más de conversión, mucho más de identidad, un poco igual diferente al otro y no por ello menos profundo, menos importante, ¿no es cierto? Muy bien. Eso está ahí. No sé si tenemos alguna pregunta y si no, ya para continuar. Carmita. ¿Se puede pensar entonces que sí fue un solo evento? Sí, claro. O sea, lo que se entiende es que fue el mismo evento, nada más que Lucas le da otro giro. Si fuera así, se puede pensar que, por ejemplo, pero lo que no calza es el lugar, ¿no? Claro, lo que no calza es del lugar. Porque, porque aquí aparentemente estaban cerca de Nazaret, ¿no es cierto? Galilea, ajá. Jesús. Sí, en Galilea. Jesús. Ajá. Y, pero como nos explicaste que Lucas no está muy interesado en la cronología, entonces, aun cuando este evento se pudo haber dado más adelante de los eventos que contó anteriormente en Lucas 7,
esa podría ser una salvedad. Ujú, Siendo así, la mujer que está ungiendo y que aquí no tiene nombre, podría ser María, según dicen Juan, ujú, pero no necesariamente María, la hermana de Marta. ujú. Me pareció entender en Juan que dice que, a ver, más que me pareció, veamos lo que dice. Pero un ratito, por favor. Ujú. ¿Sí? Ya, estábamos viendo en Juan 12, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces como las otras tres citas fuera de Lucas ubican el evento previo a la Pascua, ¿no? Entonces dice que Jesús vino a Betania. Entonces, nada quita que saliendo de Nazaret de Galilea vino a Betania, ¿ya? Donde estaba Lázaro, pero el que había estado muerto y quien había resucitado, e y allí, o sea, hicieron allí en Betania una cena. Uno tiende a pensar que fue en la casa de Lázaro, Marta y María, pero no necesariamente. Allí en Betania hicieron una cena. Y en esa cena, María servía, Lázaro estaba en la mesa. Pero yo pienso que si unimos, entonces estarían en Betania en la casa de este Simón fariseo, ¿no? Ujú. No en la casa de Marta, María y Lázaro. Y para que consideraran a esta María como una pecadora, pienso que tal vez no era la hermana de Lázaro la que tomó el perfume, pero uno tiende a pensar eso porque parece que estuviera en la casa de María, Marta y Lázaro. O sea, Ujú. estoy tratando de juntar De los darle cosas. sentido a las dos, ajá. Sí, ajá. Entonces María tomó una libra de perfume y enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del perfume. O sea, aquí es una llamada María la que hace el evento, ¿no? Ujú. Están en Betania, pero en la casa de Simón el leproso o Simón el fariseo, además, no le quita nada, ¿no? Que si es leproso también sea fariseo. Ay, no, todo está complicado. Sí. Porque si fuera Simón el leproso, el primerito se debería saber pecador, porque la lepra era un símbolo de condición de pecado, ¿no? Ujú. Fuera Simón el leproso, el mismo Simón fariseo, uy, no, asunto complicado. Tal vez eran dos eventos. Ajá, esa es la duda que queda, digamos, ¿no? Pero lo que parece ser, porque comparten, en realidad, digamos, las diferencias son evidentes las que hemos visto, pero en el núcleo tienen la misma historia. Es una mujer derramando un perfume caro, a partir de lo cual se hace una enseñanza. ¿Cuál es el asunto? Digamos que, como les digo, a veces hay que entender también una cosa que una vez que el Señor Jesús murió, resucitó y los discípulos quedaron y se instituyó la primera iglesia y todo lo demás, muchas tradiciones se fueron creando incluso de los mismos eventos. Y lo que los investigadores han logrado tener es justamente y poder reconstruir, si se quiere, es como las fuentes de donde los discípulos consultaban. ¿Se acuerdan ustedes que como les comentaba, hay el famoso Evangelio Q? ¿Se acuerdan ustedes? Que es como este Evangelio en donde están la mayoría de parábolas, dichos del Señor Jesús, que se sabe que digamos que se sabe que existió algo así, que no se ha encontrado una copia siquiera de eso, pero se sabe que existe porque son citas textuales que comparten todos los evangelios. Son citas textuales con mínimos cambios, digamos, y que se sabe de ahí que los que escribieron el evangelio fueron copiando, digamos, de ahí. Y que así como esa fuente Q, hay muchas otras. Hubo otras. Y parece ser que Juan, digamos que Lucas tenía, además de esa fuente, digamos, respecto de esta historia, tenía otras más que las junto aquí.
De hecho, esta historia, a propósito de lo que cuenta Carmita, parece ser justamente una historia que fusiona historias, que es algo muy, muy común que hace Lucas. ¿Se acuerdan ustedes que vimos la anterior semana justamente cómo es que Lucas fusionó tres eventos en uno? Sí, sí. ¿Se acuerdan? Parece ser que Lucas lo que hace aquí en esta historia es lo mismo, es fusionar algunos elementos. Ya es como decir, Lucas lo que hace es fusionar la historia de la, es fusionar la historia de la unción con la parábola de los dos deudores. ¿Ya? Entonces es como que Lucas evidentemente tenía a su mano, digamos, la historia de la unción, por así decirlo, en Betania, pero también tenía esta parábola de los dos deudores. Y lo que hace Lucas es fusionarlas y digamos, y crear esta nueva historia, por así decirlo. Ya, fusionarlo, que es algo que es muy común hacerlo, ¿ya? Que es fusionar dos historias en una y presentarlo. ¿Ya? Porque como les digo, el énfasis y además, el énfasis también de muchos escritos de la Biblia a veces no es ser precisos con la historia, sino ser precisos con el mensaje. ¿Ya? Entonces, esta historia fusionada sirve para dar este mensaje. ¿Sí? Entonces, esta es una historia fusionada, si se quiere. Entonces, fue un mismo evento, es el mismo evento que cuentan los cuatro evangelios, fue. El asunto es que Lucas incluye eventos de otros momentos para sacar una historia diferente y presentar y poner el énfasis en otro lado. Eso es todo. O sea, él arma una especie de parábola a partir de otros eventos para enseñar el valor, lo que significa recibir el perdón y la demostración de ese perdón. Exactamente. O sea, digamos así, ¿qué tenía Lucas? Tenía la historia de la unción y tenía la historia de los dos deudores. Y en su momento lo que él dijo es, estas dos pues, pueden ir juntas. ¿Ya? Y armó la historia como está. ¿Ya? Y esto, digamos, como les digo, no es que Lucas esté inventando, sino que es como él presenta y Dios le permitió también armar esto. ¿Ya? Claro, y en algunas cosas Lucas no cuenta cosas que los otros cuentan o los cuentan diferente y es justamente por esta libertad, digamos, que tenían para contar o recontar la historia. Porque acuérdense una vez más que lo que quiere Lucas no es tanto, como les decía, ¿no? Ser preciso con las fechas y saber dónde fue y todo lo demás, no. Sino que lo que Lucas quiere es darle un sentido a lo que ya se sabe. Y el sentido que quiere dar Lucas aquí es el que hemos visto. Hacer el énfasis en la proporción, digamos, entre el perdón y la gratitud del reconocimiento que se tiene al Señor. Eso, digamos. Y para eso se sirvió de la historia de la unción y de la historia esta de los dos deudores, de la parábola de los dos deudores. Sí, eso básicamente. Y con eso creo que se soluciona. Y digamos, la otra cosa también de por qué, por ejemplo, que es una pregunta interesante, ¿no? De por qué es que aquí dicen que era Simón el fariseo, acá dice que era Simón el leproso, acá dice que era tal. ¿Cuál es el asunto? Primero, una cosa, que los evangelios se escribieron en diferentes épocas. Y según iba avanzando el tiempo, pues eran diferentes las tradiciones, la información que se tenía a la mano. ¿Cierto? Entonces, por eso es que hay diferentes. Y por otro lado, por ejemplo, es una cuestión incluso hasta de perspectiva, ¿ya? Y el ejemplo típico que se suele poner es el siguiente. ¿Qué pasa si yo estoy en una vereda, por ejemplo, en una acera, una calle en el medio, y el Anthony está al otro lado? Y vemos, por ejemplo, que un carro le atropella a una persona, ¿ya? Y los dos vemos lo mismo, desde diferente acera, ¿ya? Hay un accidente, un carro viene y le atropella al hombre y sale huyendo, ¿ya? Entonces, si a mí me preguntan, yo diría, el carro vino de derecha a izquierda, ¿ya? O de izquierda a derecha y huyó hacia la derecha. Pero si le preguntan al Anthony, él dirá, no, el carro vino de derecha a izquierda, al revés, de derecha a izquierda y se fue hacia la izquierda. Y dirían, no, están mintiendo. No. Lo que pasa es que él vio desde un lado y él vio desde el otro. Entonces, para mí vino de un lado y para el otro que vio del otro lado vino al revés. Pero vieron lo mismo. Y eso es una forma muy bonita, digamos, de conciliar los evangelios. Por eso es que en donde a veces dicen, no, eran dos endemoniados, no era uno. Es que vieron dos ángeles, no vieron uno solo. Más allá de cuántos eran, el asunto es que vieron lo mismo. Y eso es lo más importante. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Entonces aquí, como les digo, no hay que hacernos mucho lío con los detalles de si, porque ya les digo, si nos ponemos, por ejemplo, a discutir, no, es que era fariseo, no, es que era leproso, es que no, es que era Lázaro.
Ya, más allá de eso, no, en últimas, no importa, ¿ya? ¿Y por qué no importa tanto? Porque el asunto es que nos está contando la misma historia. Diferente fuera que aquí nos dijeran, no, no era un perfume, regó chocolate, regó leche o alguna otra cosa. Y no era mujer, eran dos hombres, alguna cosa así. ¿Ya? ¿Me explico? No, los elementos esenciales de la historia están. ¿De acuerdo? Y así es como se va conciliando también. Y es una cuestión también, acuérdense que Lucas ya tiene, digamos, información de segunda y tercera fuente. O sea, básicamente los primeros fueron los que vieron, los segundos fueron a los que contaron los que vieron. Y Lucas ya llegó al momento en donde había una tercera gente, o sea, que escucharon lo que escucharon de los que vieron. Entonces había mucha más distorsión, si se quiere, más tradiciones, más cosas por el estilo, y por eso se puede armar este tipo de cosas también. ¿Ya? Eso básicamente. Hay un capítulo, verán, que les recomiendo ver. Hay una serie que salía en National Geographic, que se llamaba Juegos Mentales. Les puedo recomendar. Hay una serie en National Geographic, creo que ya está en YouTube y todo lo demás. Pueden ver ustedes un capítulo que habla, ya les voy a buscar, que habla justamente de cómo el cerebro, por ejemplo, juega cuando uno evidencia un delito. Y justo todo el capítulo ese me acuerdo que va de que les hacen un grupo, ¿no? De ver un robo. Y para ver justamente cómo es que la mente incluso a veces se va inventando detalles. Y meten testigos falsos y todo lo demás. Es un ejercicio muy interesante como para ver justamente este tema de la percepción y todo lo demás. Ahora, metan eso, digamos, en cómo se fue construyendo toda la tradición bíblica y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que puede haber estas discrepancias. ¿De acuerdo? Pero en fin, no hay que hacerse mucho lío igual con los detalles, porque no ganamos nada diciendo, no, era leproso, era fariseo, o no, era Lázaro. Ya, más allá de eso, el punto esencial no está ahí. La esencia está en el otro, en la persona, en la mujer que viene y derrama el perfume y lo que pasa a partir de eso. ¿De acuerdo? Eso básicamente. No sé si tenemos alguna otra Hermano pregunta. Josué, perdón, hermano Josué, y también recordemos que el lenguaje oral siempre llega distorsionado a la última persona, ¿sí? Claro. Entonces viene a ser como el ejemplo que usted da. Son las diferentes percepciones que tienen las personas de ver las cosas y luego narrarlas, ¿no? Ujú. Hermano Josué, yo le digo en Juan está el mensaje, sería aquí, en el versículo 7 y 8, precisamente el 8, ¿no? Porque dice, el 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y el mensaje, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, ¿no? Entonces, mire, tan bonito en Juan que él aquí, a diferencia de los otros escritores, él aquí está marcando, ¿no? Está marcando ya lo que va a acontecer más adelante, que es la crucifixión, ¿sí? Entonces, hermano Josué, bellísimo, bellísimo han sido estos 4 libros que hablan de un mismo tema, pero con diferentes enfoques, ¿no? Pero llegamos a lo mismo. Gracias a Dios han sido muy entendibles, muy claros. Y yo le cuento algo muy aparte. No sé si usted habrá leído ese libro, es una colección de libros bien gruesos que se llama Caballo de Troya. Justamente aquí se trata más o menos de unos militares que se entraron a la línea del tiempo o al agujero y fueron allá precisamente a la era de Jesús y justo en este momento, cuando ya él estaban preparándose para su crucifixión. Y ahí me recordé que yo había leído que María no era María Magdalena, sino era María, hermana de Lázaro y de Marta, ¿sí? Todo este pasaje está en el libro, en ese libro, hermano Josué. Un libro que en su tiempo fue muy famoso, Caballo de Troya. Es una colección de unos 8 libros, pero cada libro tenía como 1000 páginas, ¿sí? Entonces, recordé muy bien y cuando empecemos a leer Lucas, cuando dice la mujer pecadora, yo sí la relacioné con María Magdalena, porque en los libros católicos pues siempre la ponen como ejemplo del pecado, digámoslo así, directamente la ponen como ejemplo del pecado, y otros libros incluso hablan cosas barbaridades de María Magdalena y de Jesús, ¿sí? Entonces, pues aquí está muy explícito y pues gracias a Dios que tenemos una persona
y personas, porque aquí está la colaboración de todos, Carmita, Anthony, mi hermano Esteban. Esteban, tienen ya conocimiento de estas palabras, estas cosas. Entonces cada uno aporta su conocimiento que ya ellos ya lo tienen, ¿no? Y pues es provechoso. Es provechoso y me gusta mucho. Ujú. Gracias, hermano Josué, y gracias a todos, hermanos. Gracias por todo. Así es, Dios bendito. Nada más una cosa, a propósito de que comentó este libro del caballo troyano. Recordemos que eso es una fábula, digamos, no es un libro hecho para vender, digamos, y para vender, es como una historia más, digamos, pero nada de lo que se diga hay que tenerlo cierto. Y digamos, y en todo caso, como ese hay muchos otros, que digamos que intentan dar alguna explicación, que no sé qué, que es cuando, pero en realidad son historias que no tienen en realidad y que no se les puede tomar, digamos, con seriedad como para decir, sí, son fuente de investigación. No, evidentemente no. Muy bien, entonces terminemos. Dice, entonces fíjense, ya 3 versículos más. Dice, y sucedió en el cercano futuro, así dice literalmente, ¿no? En el futuro cercano, que él viajaba por las ciudades y aldeas, predicando y evangelizando el reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que les asistían con los bienes de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto viene previo a ya un montón de cosas, digamos, que otros eventos que va a relatar Lucas, y lo único que se hace acá es resaltar la labor de las mujeres que sostenían el ministerio del Señor Jesús y los 12. Ya, aquí se les nombra, se les pone con nombre, digamos, a 3. Ya, pero no eran las únicas. Como bien lo dice aquí, muchas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ya, y esto justamente lo menciona con el antecedente de arriba, que justamente dice, hablando en el lenguaje de lo de arriba, sería mujeres extremadamente gratas. ¿Ya? Me explico. Extremadamente, y mujeres. Ni siquiera hombres, mujeres extremadamente gratas. Dice, entre ellas ponen María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto, por ejemplo, de aquí se ha malinterpretado, y de aquí es que suelen decir que era una demoniada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y algunos, incluso en algunas otras versiones, digamos en otras tradiciones, ya que se fueron tejiendo a partir de eso, ya le pusieron como de ramera, de prostituta, de no sé qué, de no sé cuánto, cosas que no se dicen. ¿Cuál es el asunto de aquí que dice, por ejemplo, que de la que habían salido 7 demonios? ¿Ya? No es que literalmente contaron los demonios, ya salió 1, 2, 3, salieron 7. No. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué significa? Que estaba muy endemoniada, quiere decir. O sea, que el mal de ella era muy, muy grave. Eso es lo que quiere decir. No es que literalmente salieron 7. No, claro, o sea, estaba muy atribulado, es lo que quiere decir. Ya, entonces, como para no es que, porque si no, preguntémonos, o sea, como les digo, esto que a veces se le quiere tomar literal, si fuera así, funcionaría llevándolo hasta el último extremo. Entonces, por último, eso significa que tendrían que haber contado cuántos demonios salieron. Y alguien estaba contando y salieron 7, yo conté. ¿Me explico? O sea, entonces, se ve que no va por ahí. Es un tema, solamente es una forma idiomática de decir que tenía muchos demonios, que su mal era muy grande. No se dice aquí quién la sanó, pero se supone que será el Señor Jesús. ¿Ya? Y dato curioso, Magdala como tal, hace un tiempo no se sabía muy bien si existía la ciudad de Magdala. ¿Ya? Por una razón, porque fuera de la Biblia a veces no se mencionaba la ciudad de Magdala. ¿Ya? Y no se sabía por qué se llamaba Magdala. Magdala viene de Migdol, que significa torre. ¿Ya? Y algunos historiadores antiguos especialmente le relacionaban con la ciudad que Flavio Josefo en sus libros le llamaba Tariquea. ¿Ya? Y Tariquea viene siendo una ciudad costera del mar de Galilea, muy próspera, que Tariquea era porque era pescadora y ahí secaban el pescado. Y Tariquea significa algo así como piel seca de pescado, alguna cosa así. ¿Ya? Y que resulta que últimamente, incluso esto es algún dato que les comparto, una arqueóloga mexicana, dicho sea de paso, latinoamericana, se me va el nombre ahora, es la que estuvo encabezando la cuestión arqueológica de Magdala. Y encontraron en Magdala, que era una ciudad muy, muy, muy próspera para la época, encontraron como 7 lugares de purificación, estos de Mikvaot, ¿cómo se llama?, de purificación ritual, los baños rituales, ¿no?
También encontraron unos mosaicos, digamos, de una sinagoga. Encontraron un montón de cosas, una ciudad muy, muy próspera, digamos, ¿ya? Y se sabe que ahí era Magdala, ¿ya? Justamente porque ahí, y una de las cosas también interesantes es que en Magdala se encontraron también varios frascos de perfumes. Es una cosa bastante interesante. Se encontraron muchos de estos frascos justamente de alabastro y todas esas cosas. O sea, frascos y un montón de cosas. Algunos incluso ahí se pudo ver que, por ejemplo, a los frascos les pintaban de azul, les adornaban, y muchos de esos frascos se pudieron encontrar justamente en Magdala. Y no me acuerdo, el apellido del arqueólogo es Mesa Zapata, ya me acordé, el nombre no me acuerdo. Pero, es una arqueóloga mexicana que ella es la que está encabezando, todavía es en el tiempo de la pandemia, estaba encabezando el descubrimiento, digamos, la arqueología en Magdala. Y había encontrado un montón de cosas bien, bien interesantes. Con lo cual se corrobora que Magdala existió. No hay una prueba de María de Magdala, pero la ciudad se encontró y se encontró sinagogas, se encontró los frascos, se encontró un montón de cosas que da como para saber que esta persona era de dinero, porque Magdala era una ciudad próspera, ya era una ciudad bastante próspera y tal, y se entiende por qué María Magdalena entonces estaba en capacidad de sostener el ministerio del Señor junto con estas otras personas, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, se le menciona a Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y este nombre sería más bien como Jusa, ¿ya? Le traducen como Chuza, pero sería como Jusa. Digamos, este nombre, no esta persona, pero el nombre sí se encuentra en los registros de los reyes de esa época. O sea, sí había como personas que se llaman eso y es plausible que haya sido. Juana, entendamos Joana, ¿no es cierto? Ya, Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, de la cual no se sabe más. ¿Para qué también está puesto esto aquí? Porque estas mismas mujeres van a ser las que, según Lucas, atestiguan la crucifixión y la resurrección del Señor. ¿Sí? Y digamos, les anticipa, ¿no? Les anticipa y a diferencia, ¿se acuerdan ustedes de lo que veíamos en Mateo o en Marcos? Era que al final de todo el libro decían, y todas las mujeres que mencionamos ahorita estuvieron todo el tiempo. Bueno, aquí Lucas las evidencia y las resalta mucho antes. Dice, todo esto que ya hemos venido haciendo y hasta el final van a estar estas mujeres, ¿ya? Y como les digo, esto aparece aquí y está como, creo que si no estoy mal, está en... Bueno, ahorita no importa si lo vemos, pero está al final, aparecen las mismas cuando está la crucifixión, y cuando está en la resurrección son las mismas, son las primeras, según Lucas. Es más, veamos. Verán, está en Lucas, ahorita les digo. Lucas 2, por ejemplo, Susana. Lucas otro. O Juana. Acá está, Lucas 24:10. Vamos a ver. Lucas 24 habla ya de la mañana de la resurrección, ¿no es cierto? Y dice, fíjense, les leo todo, ¿no? Dice 24:1 Lucas. El día, pero antes, en el 23 puede que también esté. Dice... Miren, en el 23, en el anterior dice, en el 23-27, ¿no? Cuando ya está en la crucifixión, que le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Luego también está en el 49. Dice, fíjense, este era el que quería. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Eso es en la crucifixión y en la muerte. Y habla de las mujeres que le habían seguido desde Galilea, son las que están hablando ahorita. ¿Ya? Igual en el 55 dice, fíjense, ¿no? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Ya? Y en el 24, les leo todo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, esto ya es la resurrección, ¿no? Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea.
Son las mujeres que le siguen desde Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí aparece justamente esta señora Juana, María Magdalena y todas las otras mujeres que, según el mismo Lucas, son las mujeres que le siguieron desde Galilea. Entonces ya les digo, no, y aquí es algo muy importante. Si hubo ministerio, si hubo cómo hacer ministerio del Señor Jesús, fue gracias al montón de mujeres que le sostuvieron, con un montón de cosas, ¿sí? Entonces, que eso es algo muy, muy importante, ¿no? ¿Sí? Eso es algo muy importante. Ya les digo, a veces nos imaginamos y es más. O sea, y es más, hay que imaginar. Esta serie de The Chosen es buena en eso, ¿no? Porque presenta al Señor Jesús no solamente como a veces nos imaginamos, ¿no? O sea, el Señor Jesús caminando solito con 12 personas más por la vía. No, era una caravana que iban seguramente con un montón de mujeres, ollas, trastes y todo lo demás. O sea, era una buena compañía de gente que iban ahí. No era solamente Jesús y 12. Como vimos, tenía además otros discípulos y todo. Entonces era una buena cantidad de gente que le seguía. Y entre ellas también mujeres. Y bastantes. Y con suficientes recursos. Y si no con recursos, con otras habilidades, digamos, que ponían al servicio de la obra del Señor. ¿Ya? Como para que veamos. Y que no se cuenta, si no está explícito, pero en cada paso que demos y cada vez que veamos que el Señor Jesús está en una región, está en otro lado, cruza, come, duerme, sepan que ahí también están mujeres que están sosteniendo todo eso. Si no, de dónde comían, de dónde todo. O sea, era por eso. ¿Ya? Lo cual es muy, muy importante, como les digo, para que reveamos toda la historia y siempre, y sepamos que siempre, siempre estuvieron mujeres presentes en todo el tema. Siempre. Incluso hasta más fieles que los mismos hombres, que los mismos discípulos. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, hasta ahí. No sé si tenemos Hermano, alguna pregunta. Sí. hermano Josué, ¿y estas mujeres también abandonaron sus hogares, su familia? Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Juana, se dice que era casada, ¿no? Entonces, seguramente lo que hacía ella no sería no acompañarles, pero sí de pronto mandar recursos, ya mandar recursos, porque lo que dice es que le sostenían con sus bienes, con los bienes de ella, ¿no? Entonces, seguramente vendían casas, vendían cosas y con eso daban y ofrendaban, digamos. Luego habría otras que sí le seguían, ¿ya? Que si le siguen como María Magdalena, esta Susana y tal, que sí seguramente serían, no sé, tal vez viudas o solteras, no se sabe, pero personas que sí podían acompañar. Pero habría otras como esta Juana, que eran casadas, que seguramente aportaban a la distancia. Ujú. Eso, ¿sí? Eso entonces. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Y perdón porque hoy nos hemos extendido un poquito. Sí, creo que no. Entonces, sí, Carmita. Ay, ya, perdón. Ya, o sea, visto de esta manera y con ese antecedente de que estas mujeres vinieron con Jesús desde Galilea a Jerusalén y asumiendo que era en el contexto de la Pascua donde él fue sacrificado, pienso yo que bien pudo ser la María de Magdala, la mujer que le ungió, la cual tenía fama por lo que acabas de decir también que encontraron en Magdala como varios perfumes, varios frascos de alabastro y aquí es una María la que le unge si tratamos de unir todos los pasajes y, y que Lucas quiere resaltar que a ella le fue perdonado mucho. Y a esta que le fue perdonado mucho, como a cualquiera de los que el Señor llamara como a nosotros, de alguna manera, ella fue de manera presencial, ¿no? La que contempló todo lo que tenía que ver con el proceso de su sepultura, su muerte, digo, ¿cómo es? Su muerte, sepultura y resurrección. No sé, como para evidenciar que aquel que ha sido perdonado recibe esa gracia
la que se predique en el Evangelio, que es lo que nosotros hemos recibido, y que en resumen habla de la victoria sobre la muerte, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre que bien puede ser ella, que claro que nosotros hemos mezclado los pasajes y sin una certeza hemos confundido las cosas, ¿no? Pero analizando podría ser también, desde lo que puedo apreciar. Podría, sí. Claro que no hay algo, digamos así, contundente, ¿no? Y creo que No, justamente podría. No, claro, al final no importa, ¿no? Pero exacto, qué hermoso esa mujer de la que se le dice, por cuanto ella, el que más mucho ama, antes. el que más ha sido perdonado, y esta le seguía y estuvo todo el tiempo con él. No, ella no se escapó como muchos, por el miedo de que les acontezca lo mismo que al Señor, es decir, que murieran también. O sea, mantuvo esa fidelidad, estas mujeres o las que le siguieron estaban listos para morir también, ¿no? Claro. Sí, aunque, digamos, según Lucas, esta mujer le dice, vete en paz, entonces le despide. Claro que no implica que después no le haya seguido, pero al menos no hay un tema de que, como, Claro, porque estaba llorando en ahí. fin, Claro. en fin, sí, eso. En todo caso, digamos, creo que con lo que hemos hablado hemos podido abarcar, digamos, todo el tema y así quedaran algunas dudas, de pronto lo podríamos ver en otra ocasión también. Sí, eso, entonces creo que ahora sí podemos terminar la grabación por ahí.